Quiero contarles que soy de un pueblo, de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, de Carmen de Areco, una ciudad que está muy lejos de la agroindustria. Está muy lejos, digo, geográficamente, porque donde se encuentra todo el movimiento de maquinaria agrícola de Santa Fe y Córdoba, como todos lo saben. A nosotros nos cuesta muchísimo conseguir la materia prima y el acarreo de este material nos llevó a formar otra empresa más, paralela a la nuestra, para que nos pueda abastecer de algunos elementos como es chapa plegada y corte de pantógrafo y todas esas cosas. Nuestra pyme no es una pyme productiva de agropartes. Nuestra pyme es una pyme terminal. Es una pyme muy compleja porque fabrica maquinaria agrícola y fabrica una sembradora moderna, la cual fuimos los creadores de este sistema en nuestro país, ya que aquí en Argentina no había, y le estoy hablando de 20 años atrás. Crear este sistema nos costó un tiempo bastante prolongado y entrar en el rubro sembradoras no fue fácil, porque armar una sembradora sí que tiene valor agregado. Cuando hablamos del valor agregado, cuando tanto se habla del valor agregado y la necesidad de ese valor agregado, en nuestro caso tenemos 1000 horas hombre en un equipamiento de una sembradora tipo, y tenemos 1500 productos aproximadamente que están continuamente en movimiento. Quiere decir que la postventa también es súper importante, y hoy sin postventa sería muy difícil mantener la credibilidad en los clientes. Nosotros empezamos en 1980 con el sueño de la pyme y llegamos a tenerla, digamos, a empezar muy de abajo, con un torno, haciendo reparaciones y conviviendo con el productor agropecuario. Ya lo habíamos convivido porque habíamos trabajado en relación de dependencia de otra empresa, y entonces ya conocíamos perfectamente las necesidades del productor agropecuario. Eran otros tiempos donde no había tecnología, donde se reparaban máquinas, donde todavía no había asomado la fertilización ni la siembra directa. Bueno, el tiempo nos fue llevando y nuestro corazón y nuestra esperanza nos hizo empezar a agrandar cada vez más, de a poquito, y fuimos creciendo hasta empezar a hacer algunos elementos propios, digamos, a intervenir en la fertilización de suelos, que entre el 80 y el 90 fue cuando se empezó a fertilizar. Ahí hicimos algunos equipos y eso nos fue abriendo las puertas de Argentina, nos fue abriendo las puertas de los pueblos vecinos, nos fue abriendo las puertas de las provincias vecinas, que con asombro veíamos que nos compraban ese producto. Inclusive llegamos a proveer a otras empresas, a otras grandes empresas que nosotros siempre la habíamos visto como lo que son, ¿no? Como grandes empresas. Así seguimos y vimos la obligación de hacernos ver más, un poco mejor, empezar a ir a las exposiciones. En las exposiciones donde uno va a mostrar su producto, cuando uno va a decir acá estamos, cuando uno va a dar la cara con el cliente que está, con el cliente que viene, con el cliente que nos va a conocer. De ahí salió la posibilidad de crecer más en la empresa, y crecíamos y podíamos crecer haciendo una sembradora que había sido nuestro sueño. Pero no queríamos hacer la sembradora que hacía todo el mundo, porque nunca fue nuestra intención copiar, ni nunca nos gustó ese sistema de copiar. Entonces empezamos a trabajar, a crear, y creamos la primera hidril en el país en 1966, y seguimos yendo a las exposiciones, la gente la empezó a conocer, y bueno, ahí empezó la historia grande de nuestra pequeña empresa. Yo siempre digo, no seremos una gran empresa, pero sí queremos tener grandeza, que es lo más importante. Y la grandeza va en esas cosas, en la creación, en la innovación, en la responsabilidad, en todo tipo
tenga que ver con el cumplimiento del cliente. Cuando empezó a dar resultados, todo desarrollo lleva entre 3 y 5 años. Cuando vimos que empezó a dar resultados, empezamos a ver la responsabilidad que teníamos de tecnificar nuestra pequeña empresa. Esa pequeña empresa donde éramos 15 personas, 10, 15 personas, estábamos en un lugar que no correspondía, molestando a los vecinos. Y entonces vimos el momento de crecer, de trasladarnos a un lugar industrial. Y ahí fue donde pudimos empezar a fabricar estas máquinas que son, imagínense que hacemos máquinas de 2,5 metros a 11,5 metros. Precisamos personal especializado, precisábamos técnicos, precisábamos ingenieros, precisábamos gama de procesos, precisábamos normas. Y no es fácil lograr todo eso cuando somos tan pequeños. Entonces quizás los ingenieros quedaron de lado, no por la necesidad de tener un ingeniero, sino porque no nos daban los bolsillos para tener ingenieros. Nos conformábamos con lo ingenioso que somos nosotros, como para poder afrontar. Sí teníamos ingenieros amigos que nos ayudaban, que preguntábamos, que podíamos avanzar en algunas cosas. Bueno, así logramos empezar a vender prácticamente en el 2003, cuando se hace la explosión, digamos, masiva de la venta de maquinarias y empezó la innovación. Ahí nosotros estábamos largando, a pesar de ser pequeños, en una de las primeras grillas, ¿no? Y empezamos a vender y a vender muy bien. Empezamos a tecnificarnos y lo primero que quisimos hacer para demostrar, yo personalmente dije, tenemos que tener las normas necesarias para poder trabajar. ¿Cuáles son las normas necesarias para poder trabajar? Son ISO e IRAN, algunas de las normas. IRAN 8076, que es la norma de seguridad del operador, que toda persona responsable tiene que tener esa norma. No me explico por qué en Argentina todavía no está masivamente y obligatoriamente colocada en todas las empresas. Y ISO, ¿cierto? Para poder producir, para poder organizarse mejor. Yo quería que la gente que trabajaba conmigo, con mi familia, viera que la cosa iba en serio, que nosotros sabíamos qué queríamos hacer. Y eso era un mensaje. Colocar IRAN en nuestras máquinas era un mensaje, porque solamente 2 empresas agroindustriales la tenían, que era Mainero y mi querido amigo Cestari. Eran las 2 únicas empresas que tenían IRAN 8076-0. No había ninguna otra empresa del rubro maquinaria agrícola que la tuviera, y menos de sembradoras. Ese fue más grande el desafío. Yo quería ser la primer sembradora con IRAN 8076. Entonces, pido la posibilidad de que me auditen, que me visiten. Entonces me invitan a IRAN, y nunca me voy a olvidar, porque al director de IRAN, cuando yo me iba, me volví y le dije, señor, yo quiero y voy a luchar para que la sembradora Yuri sea la primera que tenga IRAN 8076. Y me dijo, nosotros te vamos a acompañar y vos lo vas a lograr. Recuerdo hasta hoy que el director, con el técnico que nos evaluó, fue a entregarnos el diploma o lo que sea, la nota, que ya cuando teníamos IRAN. Para nosotros eso fue un desafío cumplido y una demostración de que las cosas iban en serio, que mi gente tenía que entender, los empleados tenían que entender que no era un simple taller de pueblo, era una fábrica, éramos una fábrica. Entonces también empezamos a proyectarnos técnicamente por internet, como debe ser, porque también un sueño que va quedando en el camino ya realizado, a uno que viene muy de abajo, como nosotros, ya vemos otro desafío pronto, ¿no? Ahí. Entonces empezó el sueño de exportar. Uy, Dios mío, exportar, lo que sería, ¿no? Y tuvimos la suerte que por internet pudieron comprarnos una máquina, una pequeña máquina, y lograr llegar a España.
Pero España era medio complicado porque se siembra mucho en la montaña, es muy pequeño. Bueno, pero fue la primera prueba de fuego. Yo mismo fui a ponerla en marcha esa máquina. Pero luego salió Francia. Y cuando hablamos de Francia, que todos lo tenemos tan arraigado, no sé por qué, será por Gardel o será porque todos veníamos de París, ya era otra cosa, Francia nos desvivía. Pero tampoco podíamos hacer una máquina para embalarla en 2 contenedores. Nosotros teníamos que hacer algo que sirviera, una máquina para esas tierras y también para llevarla y para que ellos, la mano de obra europea es muy cara, es demasiado cara. Entonces no podíamos mandar una máquina toda desarmada, porque allá iban a decir, no, la máquina es buena, pero no me conviene porque tengo que perder 5 días para armarla. Entonces el viaje, imagínense, un viaje marítimo, todo lo que acarrea una exportación, se complicaba en los costos. Entonces, ¿qué hicimos? Adaptamos las máquinas para los contenedores. Llegamos a poner, que son máquinas pequeñas, llegamos a lograr poner 3 máquinas en un contenedor GIQ de 40 pies. Llegamos a colocar 3 máquinas con el 95% armadas y envueltas en papel film. Las otras máquinas de 4,5 metros y 6 metros van con un 10, un 15% desarmadas, pero van prácticamente armadas. Eso fue un logro tremendo para nosotros. Y así logramos en Francia colocar 50 máquinas, que para ahí, por un gran exportador, dicen que 50 máquinas no es tanto, para nosotros sí es mucho. Además la marca, lo que más nos da y lo que más que nadie nos va a quitar es el reconocimiento de seriedad y responsabilidad que tenemos. Y que Yuri, el apellido de mi viejo y el apellido de mis hijas, ande rodando en Europa o en Argentina, eso te quita toda la presión y todo lo difícil que es mantener una pyme. A veces yo digo la pyme duele, y sí duele, pero estas cosas te sacan ese dolor. Bueno, también tuvimos incursiones, luego también en Dinamarca, llegamos a Dinamarca, estamos trabajando, ahora están viajando 2 máquinas a Francia y ahí nosotros vamos a armarla y a capacitar a los clientes. Hemos ido a visitar a los usuarios de estas máquinas, hemos ido a visitarlos a las casas para que nos cuenten su vivencia con la máquina, que nos cuenten cómo les va. Y realmente hemos sido como de la familia, que tanto dicen que el francés es tan duro. No, realmente para nosotros fue una alegría enorme poder visitar esos hogares de agricultores europeos que tanto hacen, ¿no?, por su familia y en el campo, porque viven en el campo. Ellos no tienen el desarraigo, ellos no está centralizado todo en la ciudad. En el campo vivió el abuelo, vivió el padre, vivió el hijo y va a vivir el nieto, y siguen viviendo. Entonces, eso es muy importante para un país. Bueno, llegamos a Francia, ahora vamos a ir a una visita, a dar una charla, a acompañarlos a nuestros clientes y a nuestro proveedor y a nuestro concesionario. Y también fuimos a Rusia. Llegamos a Siberia y llegamos a Kazajstán, con máquinas enormes, con máquinas de 9 metros. A veces entraba una sola en el contenedor y iba un poco más desarmada, pero en un solo contenedor. Y dado a los problemas y costos que había, a Kazajstán cometí el error de ir solo. No cometí el error, sino el desafío de ir solo, porque realmente no me daba para ir con 2 o 3 empleados. Armar una máquina de este tipo con cuerpos que pesan 70 kilos cada uno no fue fácil. Pero bueno, ahí quedó armada y quedó andando. Realmente fue una experiencia muy linda porque fue a un colegio donde producían alimentos y ahí empezaban a trabajar para producir su propio alimento. Fuimos a una escuela allá al lado del mar Caspio, una experiencia tremenda. Como también fuimos a Siberia, ahí fui con mi hijo. Siberia, una experiencia enorme también. Entonces, yo traje un montón de cosas anotadas
pero realmente me gusta contar a veces así a lo que me sale, y realmente seguramente van a quedar muchas cosas en el camino de explicar cosas que nos van pasando, de explicar cosas que nos pasan actualmente para mantener la pyme. Es muy difícil. Hoy decía, una pyme duele, pero hay que ponerle garra y corazón. Yo tengo mi familia trabajando, mis 3 hijos trabajando, mis 2 hijas trabajando en Industrias Víctor Yuri y mi hijo Adrián trabajando en una subsidiaria de Industrias Víctor Yuri que nos provee chapa plegada, que es lo que decía que tuvimos que formar. Entonces, ahí está la familia, pero también quiero destacar el rol de la mujer. No quiero que esto pase por alto. La mujer en la pyme es algo de lo más importante. Tener la mujer en la pyme es tener la mujer en tu casa, que tu señora te acompañe en la crianza de los hijos, que tu señora haga todo lo que tenga que hacer dentro de la casa y que vos puedas trabajar y desarrollarte en tu empresa tranquilo. Eso es una de las cosas más importantes de la pyme y no lo tenemos que olvidarnos. Quiero también decirles que acabamos de firmar hoy por la mañana con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agroindustria un convenio para trabajar con los colegios rurales, que nosotros ya lo venimos haciendo. Realmente fue una formalidad para nosotros porque ya lo venimos haciendo, ¿no? Hace mucho tiempo que en nuestras escuelas van a nuestra empresa a hacer pasantías y aprender. Y bueno, hoy formalmente hemos firmado un contrato, 45 empresas creo de todo el país hemos firmado un contrato con estos 2 ministerios para poder hacerlo más formal. Así que, bueno, me quedan un montón de cosas a agregar, que a veces nosotros armamos la cadena de valor, la cadena de alimentos, la cadena que se necesita para poder que no sea solamente el producto, como escuchamos hoy en el ministerio, que se produce y se exporta el poroto solamente. Nosotros, imagínense, exportamos 1000 horas hombre y 1500 productos elaborados y semielaborados. Así que imagínense si tiene una máquina sembradora, si tiene un valor agregado, ¿no? Como tendrían que tener todos los productos. La investigación también. Nuestros productores nos han ayudado mucho en la investigación y en el desarrollo de los productos, porque para tener una empresa tenés que estar continuamente en contacto con el cliente, tenés que estar en contacto con el que está usando el elemento. Así que, bueno, yo que le quise contar un poco lo que es una pyme argentina y lo que es una pyme terminal. Es mucho más complicado de lo que es una pyme de partes, digamos, pequeña, aunque también debe tener sus problemas. Así que la experiencia vivida por nosotros es muy grande, es muy fuerte. Hemos pasado 3 o 4 crisis, hemos pasado. La del 2015 fue una de las mayores, creo que superó la del 2001, porque nosotros teníamos más personal, pero seguimos en pie y seguimos trabajando. Nosotros quizás lo que pedimos es que se tenga más en cuenta a la pyme, pero no para darle dinero. La pyme no precisa dinero. Nosotros no precisamos que el Estado nos dé dinero. Nosotros precisamos que el cliente pueda comprar, que nos compre el producto y nosotros así producirlo y tener una cadena constante de producción. Entonces, para eso necesitamos que para la pyme tengamos una economía más ágil, una economía más dinámica, una economía más que llegue más al productor para que el productor pueda comprarnos estos productos a nosotros. Han pasado muchos casos de que se nos caen ventas por la burocracia bancaria, que es una burocracia, no lo digo por castigar los bancos, sino lo digo porque es una realidad y todos la conocemos. Entonces, eso es un problema a solucionar y una solución muy importante para la pyme, porque acá estamos muy claros y creo que irá bien el gobierno seguramente en la macroeconomía, pero hay una economía que es la economía pyme que hay que tenerla muy en cuenta. Hay que tenerla muy en cuenta porque producimos el 70% de la mano de obra. La ley pyme ha sido muy bienvenida,
La ley PYME tiene elementos que nos favorecen bastante. La ley PYME está pensada para la PYME, pero realmente hay otros detalles y para eso estamos y para eso hablamos y para eso le contamos, para que puedan solucionarse y poder tener el constante trabajo para que realmente no tengamos esos vaivenes que a veces nos perjudican y bastante. Soy un simple trabajador que tuvo el coraje con su familia de armar una empresa para Carmen de Areco que tiene 60 personas y otra de 20. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, muchas gracias, agroempresario.